Bienvenidas, mis amadas. Feliz de poder compartir con ustedes la cuarta entrega de la serie Añadid a vuestra fe. Hemos venido hablando acerca de la diligencia. En la segunda entrega hablamos del fundamento que es la fe. En la semana pasada estuvimos hablando de la virtud, el arte de hacer las cosas bien. Y hoy tenemos otro plato fuerte. Hablaremos de dos cualidades o características del carácter cristiano que requieren disciplina, pero que nos traerán gran bendición a nuestra vida. Y para esta semana, nuestra invitada de lujo es la pastora Ami Reynoso, quien además es psicóloga, sexóloga y sobre todo, no lo puedo dejar de decir otra vez, mi amiga Ami. Dios te bendiga, bienvenida a nuestra serie Añadid a vuestra fe. Amén. Bendiciones abundantes. Para mí es un gozo compartir en este escenario, en esta serie tan maravillosa que sé que está siendo de edificación para muchas mujeres. Y muy contenta de compartir con Zuleika, mi pastora, mi amiga, mi hermana, quien estimo muchísimo, a ella y a toda su familia. Así que estoy súper emocionada por este tiempo y contenta de lo que Dios está haciendo. De verdad que sí. Amén. Qué bueno, Ami, que puedas estar con nosotros. Conocimiento y dominio propio, dos desafíos para cualquier creyente. Vamos a iniciar por el conocimiento. Quiero decirles, amadas, que Ami es la responsable del estudio bíblico de esta semana. Súper interesante. Así que recuerden que puede bajarlo de la página www.disfrutandosermujer.com. Iniciemos, Ami, con el conocimiento. Así es. Fíjate que para poder entender un poquito de lo que trata, vamos a definir qué es el conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento, pues estamos hablando de la acción y el efecto de conocer. Es decir, la información que yo tengo sobre algo, sobre una situación, sobre un hecho, que me permite a mí comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Es decir, que toda la información que yo tengo sobre algo, a eso le llamamos conocimiento. Y me parece muy interesante porque en la palabra de Dios nos manda a nosotros, a ella, buscarla, escudriñarla. Cuando tú estás enamorado, tú quieres estar en todo momento con esa persona que tú amas, las mujeres que se ilusionan mucho, Y ¿verdad? conocer lo que le gusta comer, vestir, el color. Exactamente, la ropa, qué le gusta, qué no le gusta, como tú dices, Zule. Entonces, fíjate que eso es importantísimo. Mientras más tú conoces, más tú sientes que te vas acercando al amado. Asimismo pasa cuando se trata del conocimiento. Mientras más conocemos y mientras más conocimiento tenemos sobre algo, pues más capacidad tenemos para entender, para discernir entre una cosa y otra. Entonces, por eso la palabra de Dios nos manda que la escudriñemos como si fuera tesoro, un tesoro especial que tenemos que buscar, que tenemos que cuidar, que tenemos que hacer todo lo que sea necesario para adquirirla. Porque ¿qué pasa? Nosotros como creyentes estamos llamados a crecer en el conocimiento. Este crecimiento es lo que nos va a ayudar a nosotros a adquirir la madurez cristiana, es decir, es un ingrediente necesario para la vida. No podemos vivir sin el conocimiento. Cuando todos llegamos a entender la unidad, ¿eh? El plan y el propósito de Dios para nuestras vidas es a través del conocimiento. Y de la única manera que nosotros podemos llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto es conociendo qué tiene Dios, quién es Dios, cuáles son sus planes, cuáles son los propósitos que Dios tiene para mí. Es decir, que existe, y por eso el apóstol está acá indicando que debemos ir, no nos podemos quedar estancados en una sola cosa, es decir, ya tengo virtud, ya tengo fe, eso es suficiente. No, debo ir más allá, debo ir. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es adquirir conocimiento, crecer en conocimiento.
El conocimiento fue por ende, entonces nos va a dar a nosotros a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No vamos a Sí. estar, ¿verdad? Así como nada, no, sino que vamos a tener un pleno conocimiento de la voluntad de Dios para mi vida. Sí, y es que la palabra de Dios nos manda a crecer. No podemos quedarnos así como decía, solamente con creer. Yo tengo fe y listo. O yo hago las cosas bien, o yo me porto bien, o yo obedezco, no. Sino que el objetivo es llegar a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. Entonces, no podemos quedarnos estancados. Y al analizar la escritura que estamos teniendo en esta serie, que es Segunda de Pedro capítulo 1, desde el versículo 5 al versículo 8, aunque no podemos tomar literalmente en el orden que el apóstol lo dice, o sea, primero una, después otra, pero si lo analizamos a profundidad, veremos que el conocimiento está entre las virtudes que están más relacionadas a Dios, digamos que es la fe y la virtud como tal, el hecho de hacer las cosas bien como si fuera para Dios, y está luego dominio propio, paciencia, piedad, que son virtudes o cualidades que nos relacionan con los demás. Entonces, no solamente es hacer las cosas bien, sino es tú saber cuál es la voluntad de Dios, um, cuáles son esos planes que Él tiene para tu vida y también cómo debes de conducirte. Y tú lo enfocas en el estudio. Tú dices que el conocimiento debe de ser parte de nuestro diario vivir. No es solamente tú conocerlo, tú saber las cosas, sino llevarlo a la práctica. De vez en cuando no, sino en nuestro diario vivir. Así es que hechos, tus vivencias, tu conducta, no puede ser simplemente porque es, debe de hacerse con conocimiento. Es decir, tú no puedes andar en la vida haciendo las cosas y desconocer lo que hace. Entonces ahí es cuando entramos en un juego, en una dinámica, en que no sabemos si realmente no adquirimos conocimiento porque no nos conviene o porque el conocimiento nos va a confrontar, nos va a corregir, o simplemente queremos ignorarlo. Habría que analizar y ver qué me impide a mí en mi vida, en mi diario vivir, adquirir conocimiento. Porque la verdad es que el conocimiento te alinea, el Ujú. conocimiento te hace entender la verdad. Cuando tú estás adquiriendo conocimiento, es como que trae un despertar sobre ti y tú dices, wow, pero mira, yo no conocía eso, Ujú. ahora lo sé. Y Así conoceréis la mismo pasa. verdad, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, la verdad te hace libre. Así es, porque fíjate que muchas veces estamos caminando en el mundo, pero estamos en total desconocimiento. No conocemos el plan de Dios para mi vida, no conocemos qué propósito Dios tiene conmigo, cuál es su voluntad, cuando esta siempre será agradable y perfecta. Y tenemos muchas mujeres en situaciones serias, depresión, ansiedad, baja autoestima y todo lo demás. Cuando tú escudriñas la palabra y adquieres conocimiento, te das cuenta que el plan de Dios es perfecto, que Dios te llamó con un propósito, que tu vida tiene sentido y todo lo Ujú. demás. Pero sobre todo te ayuda a entender quién es Dios y cuáles son los planes de Dios para tu familia, para tu casa, para tu matrimonio y para todo lo que te rodea. Y, y Fíjate a, que nadie... ujú. Ajá, Y a la medida que tú conoces a Dios en la palabra, tú lo vas a adorar de una manera diferente, tú te vas a conducir de una manera diferente. Hay personas que conocen a Dios solamente al Dios que ellos escuchan predicando, el Dios que sana, el Dios que provee. Pero cuando tú te vas a la Biblia también, vemos que tú puedes conocer a Dios como el Padre, como el ayudador, como el consolador. Entonces, cuando tú conoces a Dios, yo pienso que se te abre ese entendimiento, ese conocimiento, se amplía eh, eso que sabemos de Dios. Entonces podemos adorarlo de una manera diferente, porque no podemos adorar de una manera verdadera a quien no conocemos. Entonces es así es. necesario conocer a Dios a través de la palabra. Entonces hay personas que quieren que se le profetice y conocer la voluntad de Dios y lo que Dios tiene para él o cómo debería andar a través de otras personas. Pero la fuente principal de nuestro conocimiento debe de ser la palabra de Dios. Y es como tú lo decías, a veces no queremos conocer porque el conocimiento
requiere compromiso. O sea, tú no vas a poder decir después, ah, yo no sabía eso. No, 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 no. Y es que está en la palabra. Entonces, cuando tú conoces algo, eh, ya está el compromiso de tu parte de ponerlo en práctica. Y yo digo que a veces nosotros sabemos mucho y hay personas que conocen la Biblia completa, mujeres que se han leído muchísimos libros y no salen de congresos, no salen de eventos y recibieron palabra, pero entonces fallan en cosas sencillas, en cosas como sujetarse a su esposo, como respetarlo, en cosas como conducirse bien con su hermano, que hasta de una pisadita que le dio a alguien o que alguien pasó por su lado y no lo saludó porque no lo vio, de una vez reaccionan de una manera diferente. Entonces, aquí vamos de llevar el conocimiento a la práctica, de la teoría a la práctica. O sea, lo que tú sabes, lo que tú has conocido en la palabra de Dios, tú tienes que llevarlo a la práctica. Entonces, no es Claro, solamente tú tenerlo todo en la mente, todo embotellado. El Señor le dijo a su pueblo, miren, no escriban esa ley, escriban en su corazón. No es para tenerla solamente en tablas, sino es para tenerla en tu corazón, para llevarla donde quiera que tú vayas. Entonces, me llamó mucho la atención lo que tú señalas de aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria, diaria, vivencia, en cómo tú te mueves, donde tú te desarrollas, donde tú desarrollas tu vida cotidianamente, porque hay beneficios a mí en tu adquirir conocimiento. así es. Y hay, interesante, fíjate que hay muchísimos beneficios. Y Zuleika, tú mencionabas más o menos algo similar a eso. El primer y mayor beneficio que uno puede tener cuando uno adquiere conocimiento es que conoce cuál es la voluntad de Dios. Tú aprendes a conocer cuál es la voluntad de Dios para ti, cuáles son los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Y yo diría que esa es una de las cosas más impresionantes. Cuando nosotros adquirimos conocimiento, no andamos perdidos, no andamos sin brújula, sino que Cualquier tenemos voz, un norte. Amén, tenemos un camino a seguir, porque el Padre nos ha revelado a través de las Escrituras cuál es su plan y su propósito para nosotros. Y fíjate también que hay otro elemento, otro beneficio que se agrega al conocimiento, que es la gracia. Cuando tú adquieres conocimiento, ese conocimiento también te dota de una gracia impresionante y especial. En la Biblia nosotros encontramos un ejemplo de un caballero muy impresionante que yo sé que a muchos les ha ministrado su vida a través de la historia de Daniel, que este hombre era un hombre dotado con un conocimiento especial, pero no solo eso, el conocimiento hizo que Daniel pusiera, que en Dios, de parte de Dios, hubiera una gracia en Daniel que no había en otros hombres. Había muchísimos que fueron llamados para ser elegidos ahí, que también tenían conocimiento, pero en Daniel había algo especial, ujú, que era la gracia del Señor. Es decir, que el conocimiento que tú adquieres de Dios te da una gracia especial del Padre, que hace que otros te honren, que otros te miren diferente, que otros puedan decir, oye, pero ¿qué es lo que ella tiene? Que yo quiero de eso. ¿Qué es lo que le pasa a Zuleika? Que yo quiero de esa gracia que ella tiene. Y eso solamente lo hace el conocimiento que viene de Dios. Daniel era firme, Daniel tenía carácter, Daniel era un hombre decidido, pero era porque tenía conocimiento. Si Daniel no hubiera sabido y no hubiera conocido el plan de Dios para su vida, estando en Babilonia, probablemente hubiera sido seducido por todo lo que el rey Nabucodonosor ofrecía y todo lo que ujú. ofrecía Babilonia. En cambio, dice la palabra que junto a esos tres varones se mantuvo íntegro y aunque fue amenazado de muerte y en varias ocasiones se vieron al punto de perder la vida, ellos sabían que su Dios estaba con ellos porque el Ujú. Dios al que ellos conocían era un Dios fiel. Y aunque no lo librara, oye qué impresionante, Zuleika, aunque no lo librara como quiera, ellos seguirían exaltando a su Dios porque sabían el conocimiento que tenían de Dios no lo limitaba a la condición humana, sino que sabían que trascendía lo espiritual. Aleluya, mire, son una cosa impresionante. Así como se exalta el conocimiento y el buen entendimiento de Daniel, que también le llevó a conocer el tiempo, a mí. Y esto es, mira, aquí hay tantas cosas de qué hablar,
Porque es Bueno, que sí, cuando tú adquieres conocimiento, tú también entiendes en qué tiempo tú debes de actuar, porque no en todo momento es propicio para actuar, sino que así cuando es, tú conoces la palabra de Dios, entonces tú adquieres esa gracia y esa misma gracia te lleva a conocer el plan perfecto de Dios y el momento oportuno para tú ejecutarlo. Eh, Dos disciplinas, a mí, conocimiento y dominio propio, pero el conocimiento requiere disciplina. Y yo te preguntaría, yo sé que hay cuestionantes en este momento, ¿cómo yo adquiero conocimiento? ¿Cómo yo llego a ser una mujer que conoce la voluntad de Dios, que conoce cómo debo de conducirme? ¿Cómo adquiero ese conocimiento que me va a hacer libre, que me va a permitir no andar, como tú decías, dando túmbulos? Hay tantos fracasos, Sami, porque las personas se llevan de una profecía. Yo creo en los profetas, yo creo en la profecía, yo creo en la imposición de manos, yo creo que todavía Dios habla a través de sus siervos, de sus siervas, pero hay un claro, lineamiento y es que eso que te dicen debe de ir alineado a la palabra de Dios. O sea, yo no puedo así es. depender solamente de una voz de alguien, yo debo de ir a la palabra de Dios. Entonces, a mí, ¿cómo yo adquiero conocimiento? Y fíjate que cuando nosotros comenzamos la fe cristiana y estamos así pequeñito, que comenzamos a ser discipulados en la congregación, siempre nos dicen, cuando ustedes vayan a estudiar la palabra y nos van diciendo pasitos que debemos ir dando, yo pienso que si nosotros hiciéramos eso desde el primer momento, nosotros no tuviéramos muchas dificultades y nuestra vida cristiana fuera más exitosa, más productiva, más victoriosa, que de hecho es lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí nos dicen, mira, lo primero que tenemos que hacer es orar. A la hora de ir a sentarnos, ¿verdad? A estudiar la palabra, lo primero que tenemos que hacer es orar. Luego, observar con cuidado. Luego nos dicen, piensa, ¿qué quiere decirme Dios a través de eso? ¿Qué me quiere enseñar? Y luego comunica con otro lo que has aprendido. Fíjate que en una manera sencilla y práctica, como orar, observar con cuidado, pensar y comunicar, lo pudiéramos describir de la siguiente manera. Fíjate que lo primero es el oír, por el Ujú. oír. Por el oír viene la fe, por el oír se adquiere el conocimiento. El conocimiento llega a nuestras vidas a través del oído. Pero muchas veces estamos cerrados, no queremos que otros nos enseñen, que otros nos instruyan, creemos que lo sabemos todo, somos súper dotados en la Biblia porque la hemos leído, como tú decías ahorita, la hemos leído tantas veces que no la sabemos de memoria. Y Pero no creemos, fallamos en practicarla. La fallamos en la sabemos, pero fallamos en práctica. la práctica. Exactamente. Entonces, no queremos que otro nos enseñe, que otro nos instruya. No conocíamos el plan de Dios antes. Para poder conocer el plan de Dios ahora, necesitamos someternos a una disciplina que nos ayude a nosotros a hablar menos y a escuchar más. Fíjate que todo comienza por aquí, con el oído. Hay que aprender a oír. ¿Qué el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra? Lo siguiente es el estudio. Hay que estudiar las escrituras. No yo sentarme a leer un pasaje y ya, y agarrar la Biblia y leí el Salmo 91. ¿Cuánta gente no se lo sabe de memoria? Y en los momentos de angustia, en los momentos de situaciones, se le olvida el Salmo 91 Sí. y no lo ponen en práctica, porque más que eso, como tú dices, Zuleika, hay que ponerlo en práctica. Entonces eso significa que estudiar las escrituras es bajo meditación, bajo ese espacio de ser capacitado. ¿Quién te va a capacitar? Tu pastor, tu líder, ¿eh? Pero necesita ser capacitado. ¿Qué pasó con el etíope? Él estaba leyendo la palabra, un pasaje interesante de las escrituras, pero ¿entendía lo que leía? Ujú. No lo entendía, porque necesitó de otro que le dijo, mira, esto se refiere a esta profecía, está hablando de esto y así sucesivamente. Entonces necesitamos, a través de la enseñanza, la lectura, los estudios bíblicos y Ujú. cualquier otra herramienta que nos ayude en el crecimiento y a nutrirnos en la vida cristiana. El tercer elemento esencial entonces sería pedir la guía del Espíritu Santo. Sí. Y ahí entramos al paso 1, orar. Antes de qué tú quieres, Señor, hablar a mi vida, cómo tú quieres ministrar al corazón. Y ahí es cuando nosotros vemos, Zuleika, que tú y yo podemos agarrar el mismo pasaje
y lo vamos a predicar y vamos a hacer una aplicación y aunque va a tener la misma esencia, el mismo contenido, pero vamos a sacar dos pasajes. Claro. Es impresionante. ¿Cuánta gente no ha hablado de David y Goliat y lo ha aplicado de una manera diferente e impresionante? Porque esa es la guía del Espíritu Santo que te instruye, que te amonesta. Por eso dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir en justicia, en verdad y en todo lo demás que tú necesites. A mí este pasaje me encanta. Dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Pero ¿cómo nos va a guiar? Como tú decías, a través de la oración. Y no hay arma más poderosa que la oración y la palabra de Dios juntas. Cuando tú oras con la palabra de Dios y que el Espíritu Santo te guíe y te ayude a entender lo que dice la palabra de Dios para tu vida. Así es. Y yo diría, Zule, que no por ser menos importante, lo mencionaremos de último, pero escudriñar las escrituras será un elemento esencial. Escudriñar las escrituras tiene que ver con el detenimiento, el análisis, la profundidad, el contexto histórico, y ahí entra lo que tú decías, que mucha gente anda interpretando pasajes de manera distorsionada de la Biblia porque solamente están analizando un texto. Y siempre me aprendí cuando estudiaba en el seminario que decían un texto sin el contexto se vuelve un pretexto, es decir, no tiene utilidad, no tiene importancia. Entonces hay que escudriñar las escrituras. Esa es la manera en que vamos a adquirir conocimiento pleno, un conocimiento fundamentado en la palabra, bíblico, centrado en ese mensaje esencial que las escrituras desean revelarnos a nuestras vidas en todo momento. Sí, y hay que comenzar, hay que hacerlo. Un paso sencillo es tener tu Biblia en una versión, diferentes versiones, tener un cuaderno donde tú puedas ir anotando. Y yo tengo por costumbre, antes de ir a comentarios, antes de ir a otros libros, un ejemplo, si quiero estudiar algún tema para cualquier cosa, personal, prédica, lo que sea, yo primero no voy al comentario ni voy a libros. Yo dejo que la Biblia me hable por sí sola. O sea, yo le oro al Señor para que yo pueda entender lo que ese pasaje quiere decir en ese momento y cómo yo puedo aplicarlo a mi vida. Entonces ya luego que yo he visto por primera vez ese pasaje y el Señor me ha ayudado a entender, a ver, pues entonces yo puedo buscar en comentarios que dicen los autores, que dicen personas ya de mayor conocimiento, que O para dicen otros enriquecer autores, exactamente enriquecerte, una pero definición, un exactamente concepto. para ver de otros puntos de vista, pero es bueno siempre ir primero a la palabra de Dios, porque a veces si Yes. leemos otra cosa, ya vamos a la Biblia con el concepto que tiene el autor que leímos. Entonces es bueno leer, es un tema práctico y Y, buscar. Uh-huh. no, y que ella en sí misma tiene el poder. Y no, Claro que no, un sí, sí, claro un que sí sí. afirmativo. Ella Sí, en sí misma tiene el poder claro. para corregir, Ujú, para instruir, para entrar a lo más profundo del ujú, corazón, discernir las ujú. intenciones, los sentimientos, las emociones, lo que tú estás experimentando en un momento determinado. Es decir, ella en sí misma tiene el poder, ella es viva y eficaz. Así Y es. con esta guianza del Espíritu Ujú, Santo tiene todo lo que necesitas ahí. claro. Y Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, pues que se la pidamos a Dios. Pero debemos de Y comenzar, la sea dará. abundantemente y sin reproche. Entonces, sea por un libro, sea por un tema, pero comencemos a ver en la Biblia, porque ella nos va a guiar a la voluntad de Dios. A mí, mucho que hablar acerca del conocimiento. Venimos de la diligencia, ¿verdad? Poner empeño, esfuerzo en crecer. Luego hablamos acerca de la virtud, el arte de hacer las cosas bien, del buen obrar. Acabamos de hablar de conocimiento, pero ahora viene a mí el talón de Aquiles, sobre Ahí, todo, ahí. sobre todo de nosotras las mujeres, el dominio propio.